Muy buenos días. En el video de hoy les traigo la función cuadrática y sus características. El objetivo de hoy es identificar la función cuadrática en situaciones cotidianas y sus principales características. Entonces lo primero que tenemos es la función cuadrática. Y como toda función, nosotros tenemos una variable dependiente, la cual va a ser y, que en este caso está representado por f de x, lo cual nos indica que es una función en base de x. Y la variable dependiente, que en este caso es x, es decir, es independiente porque no depende de otra variable. Y es cuadrática cuando nosotros tenemos de que la variable independiente, que es x, está elevado al cuadrado en alguna parte de la función. Y la función cuadrática nosotros la vemos constantemente en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta. Y principalmente es cuando nosotros tenemos un proyectil que hace una curva. Y acá yo puse dos ejemplos relacionados con el deporte. A la izquierda tenemos la trayectoria de un tiro de tenis de Rafael Nadal y a la derecha tenemos un tiro libre de Messi, donde podemos ver en ambos casos que la pelota hace una curva. Y la función cuadrática tiene ciertas características. En primer lugar, la función cuadrática se escribe de la siguiente forma. F de x, que vendría siendo la variable dependiente y, es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Y esta función cuadrática tiene 7 principales características. La primera es que si la graficamos, siempre vamos a tener una curva simétrica que se divide en dos ramas, una creciente y otra decreciente. Entonces nosotros en este caso tenemos un dibujo que nos presenta una curva graficada, en este caso la curva va hacia abajo, y tenemos un eje de simetría, el cual divide la curva en dos partes que actúan como espejo. Entonces nosotros tenemos la parte decreciente que va bajando a la izquierda y la parte creciente a la derecha. Y finalmente, y además, esta curva recibe el nombre de parábola. La tercera característica es que su gráfica tiene un punto máximo o mínimo dependiendo de la orientación de la parábola. Si es que esta parábola apunta hacia abajo, nosotros vamos a tener un punto máximo de la curva, y al revés, si es que las ramas de esta curva apuntan hacia arriba, nosotros vamos a tener un punto mínimo. Además, la gráfica siempre intersecta al eje Y en un solo punto, mientras que las intersecciones con el eje X pueden ser 2, 1 o 0 puntos. Y aquí tenemos los tres ejemplos. Recordar que el eje Y es aquel eje que tenemos una recta hacia arriba, mientras que el eje X es la recta que tenemos horizontal. Entonces aquí podemos ver de que en ambos casos en el eje Y solamente se topa en un punto, los cuales estoy encerrando en un círculo, mientras que en el eje X, en el primer caso tenemos de que la intersecta en dos puntos. En el segundo caso tenemos de que la curva, la parábola, lo intersecta en solamente un punto al eje X. Y en la segunda tenemos de que no lo intersecta en ningún punto, ya que el mínimo está sobre el eje X. Además, el dominio de una función cuadrática siempre va a ser todos los reales. ¿Qué nos dice esto? De que la variable independiente, es decir, x, abarca siempre todos los números reales. Porque nosotros si que alargásemos estos gráficos, tendríamos una curva así y siempre iría incrementándose, abarcando la totalidad de los números x dentro de los reales. Y el recorrido va a quedar siempre determinado por el vértice de la parábola y su orientación. En este caso, como la parábola apunta hacia abajo, vamos a tener un máximo y las ramas de la parábola van hacia abajo. Entonces, el recorrido, que es los valores que toma la variable y, va a ir desde el máximo hasta el menos infinito, mientras que en el otro ejemplo, al tener un punto mínimo en el vértice, el recorrido, es decir, los valores de la variable y, van a ir desde ese punto mínimo hasta el infinito positivo, ya que estas ramas van a ir creciendo infinitamente hacia arriba. Entonces, esas son las principales características de la función cuadrática. Espero que este video les haya servido y si tienen alguna duda, no duden en escribirme.